Bueno, Bueno, muy bien, seguimos, ¿eh? Estamos en CX30, Radio Nacional 1130M, radionacional.com.uy por internet, 093-829-272, en nuestra línea de contacto, por donde estamos, @gmail.com. Estamos en Facebook ahora mismo, voy rapidito, ¿eh? En dónde estamos. Tenemos mensajes, sí, el PIT-CNT dispone los fondos que aportan los trabajadores. Es una dictadura izquierdista, lamentablemente, lamentablemente. Me dice acá un abrazo, Manuel. Después por acá tenemos a Alberto que me dice, qué buena editorial, Rubén, se habla poco de esto. Sí, hay algunos programas que estaban hablando de esto, algunos especialistas, abogados, escuché a dos o tres el otro día, y bueno, estamos ya con Conrado, se nos fue ahora de línea recién, este, estaba con nosotros, vamos a ver si podemos establecer otra vez el contacto para conversar con él acerca de un tema que quiero hablar con él, seguir con el tema de la LUC. Ayer lo hablamos con el diputado del Partido Nacional, con Gabriel Gianoli, hicimos una especie de, bueno, con él, más bien él, una especie de visión general de lo que la LUC significa para nuestro país. Viste, ahí hay un fuerte componente de reestructura republicana en esta ley de urgente consideración que corrige un montón de aspectos fundamentales. El diputado Conrado Rodríguez, como nos honra siempre todos los viernes, este, pretendía también hacer una especie, no sé si de repaso, o hablar de la importancia que tiene la LUC. ¿Cómo te va, Conrado? Bienvenido. Tenés el micrófono apagado, se ve acá en el icono. perdón, Ahora sí, y ahora sí. la mía, la mía. No, Bienvenido, ¿eh? decía muy buenos días, muchas gracias por este espacio, por la invitación, Rubén. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, un nuevo viernes en el cual han pasado una cantidad de cosas a nivel parlamentario. Como siempre, traemos algunas noticias parlamentarias, pero sobre todo encarando la campaña de la defensa de la LUC, ¿no? Ujú, Que realmente nos parece muy importante. La LUC, lo hemos dicho muchas veces, es una herramienta de cambio muy importante en diferentes temáticas. La ley se divide en 11 secciones, eh, secciones que tenían que ver con problemáticas que tenía el Uruguay, por ejemplo, en el tema seguridad, en el tema educación, ujú, en el tema empresas públicas, en el tema agropecuario, en el tema arrendamientos, ujú. vivienda, bueno, En temas muchos temas que financieros, ¿no? trae el tema En temas. financiero, muchos temas que trae la ley urgente de consideración. Específicamente hay 135 artículos que están siendo puestos en, en juicio, digamos, Ujú, para ser derogados, recordándole a la gente de que el Frente Amplio, que es uno de los impulsores de este referéndum, aprobó más de 300 artículos de esta ley. ujú. Por lo tanto, la ley tan mala no era, en la medida de que ellos acompañaron la gran mayoría de los artículos y algunos de ellos que quieren ser derogados justamente traen la firma y la redacción de los Mm, senadores del Frente Amplio. ujú. Por lo tanto, ahí demuestra no solamente la incoherencia, ¿no? Sino también devela justamente la estrategia de la cual venimos hablando, una estrategia de desgaste Ya. que intenta hacer el Frente Amplio conjuntamente con el PIT-CNT, porque obviamente se vieron totalmente dolidos cuando perdieron el poder, no esperaban perder el poder, Ya. y lo que arremeten es justamente a querer desgastar a través de determinados instrumentos. Uno de ellos es la recolección de firmas. No es algo nuevo, Rubén. Sí, Ellos sí. lo han venido haciendo eh, consistentemente durante muchas décadas, cuando no eran gobierno, justamente para generar esa erosión y desgaste en las autoridades que estuvieran de turno. Específicamente, Rubén, Mm, hoy nos proponíamos hablar básicamente de dos temas. sí, La semana pasada abordamos lo que tiene que ver con la inclusión financiera sí. y lo que había ocurrido con esta declaración de un organismo integrante, una comisión integrante de la Unión Europea. Quedó Ujú, totalmente clarificado que nada tenía que ver la ley de urgente consideración. Y en esta semana nos proponemos analizar, si te parece, ujú. un tema que está en boga, que es el tema de las ocupaciones y todo lo que tiene que Bien, ver con el derecho de huelga. bien. ¿Por qué está en boga? Bueno, porque ustedes habrán visto el grado de conflictividad de los sindicatos en las últimas semanas ha estado en aumento. El tema del puerto fue un tema que realmente impactó mucho porque obviamente por el puerto pasa el crecimiento económico del país, ¿no? Sí, Las claro, claro. exportaciones.
claro. y también poder recibir también insumos importados que, por ejemplo, pueden ayudar en los temas médicos, Mm, para poner solamente un ejemplo. Y al estar trancado el puerto de Montevideo, obviamente que eso generó enormes pérdidas para el país, y también quedó también de manifiesto, digamos, esta estrategia, ¿no? del desgaste. sí, Así que lo que dice la ley urgente de consideración es ni más ni menos que el reconocimiento de derechos que están consagrados en la Constitución de la República, que tiene que ver con el derecho al trabajo, con el ujú, derecho a la huelga, que sí, también es un derecho consagrado y protegido por la Constitución, y también el derecho de la propiedad. claro. Porque lo que había ocurrido en los últimos años, en los últimos gobiernos del Frente Amplio, eh, eh, había ocurrido un notorio desequilibrio de las relaciones laborales. Exacto. Este, era muy palpable, no solamente en alguna normativa, sino también en la vista y en las omisiones que cometían las autoridades del Frente Amplio ante determinados violentamientos, digamos, de principios y derechos, ¿no? Ujú, El tema de las ocupaciones, hubo ocupaciones durante los últimos años permitidas por el Frente Amplio, llevaron a la incoherencia de que el Frente Amplio terminó aprobando un decreto por el cual no se podía ocupar en los lugares públicos, pero sí en increíble. los privados, ¿no? Violatorio Eh, del principio de igualdad, totalmente, ¿no? Totalmente. Terrible. Entonces, ellos una y otra vez, incluso desde las cátedras del derecho laboral, por algunos laboralistas, siempre han hablado de que el derecho a la ocupación es una extensión del derecho de huelga, entonces, por lo tanto, estaría consagrado y protegido por la Constitución de la República, cosa que otros laboralistas de enorme peso dicen que no, que esto no es así. Mm, Nosotros entendemos de que no es así, de que mm. no es una extensión del derecho de huelga consagrado en la Constitución, pero lo que ocurrió justamente fue eso. A vista y paciencia del Frente Amplio se ocuparon emprendimientos productivos, empresas particulares, de privados, y Mm, eso llevó en muchos casos de que esos emprendimientos tuvieran que cerrar. claro. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente fueron a la quiebra al tener su elemento, digamos, de producción totalmente cerrado y ocupado. Eh, Generan dos perjuicios, disculpa que te corte, dos perjuicios graves ese tipo de medidas. Uno es el destrozo de la propiedad privada que genera pérdidas, como tú decís, y puede llevar a la quiebra. Pero pongamos otro caso, de pronto no lo lleva a la quiebra, pero genera otro efecto muy negativo que es la inestabilidad, la incertidumbre. Y la economía, todos sabemos que funciona con componentes de estabilidad y previsibilidad, de seguridad. certidumbre, ¿no? Por algo Exacto, hoy sí. tenemos una economía hackeada que es con el tema del virus, de la pandemia, que genera incertidumbre. Bueno, si tenés una Exacto. sociedad que puede ser un polvorín y que dos por tres puede pasar, que te ocupan la empresa, te rompen maquinarias, como hemos visto, bueno, va generando eso, ¿no? ¿Qué Sin inversor va a duda, venir a un país que dice, no, pero mira sin que ese duda. país tienen Bueno, tienen un claro, poder de fuego tremendo los sindicatos y hacen lo que quieren? con este tipo de medidas que se llevaron adelante, obviamente que los más perjudicados fueron los trabajadores, porque no Sí, solamente los trabajadores de esos emprendimientos en los cuales no se le permitió ingresar queriendo hacerlo, sino también los trabajadores en general o aquellos que están buscando trabajo, porque claro, justamente es un desincentivo o un desaliento para aquel claro, que quiere invertir y arriesgar su capital, sí. justamente para poder dar empleo también. Mm. Así que es todo como un círculo vicioso que fue generando muchos problemas. ¿Qué viene a hacer la LUC en su artículo 392? Simplemente a reconocer derechos que están establecidos en la Constitución. Claro. Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los nuevos huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. O sea, aquí hay tres derechos que están protegidos por la Constitución, que lo único que hace la LUC es plasmarlos en un Mm. texto diciendo de que el Estado debe garantizar esos tres derechos. Exacto. Y debe Obviamente, garantizar la convivencia en armonía, los armoniza. Les quita esa, el conflicto que era insano, no pueden estar en sí, conflicto.
esa tensión que justamente llevaba a lo que decíamos recién, ¿no? Claro. A no proteger determinados derechos o no a garantizarlos y a provocar de que obviamente que las inversiones y el empleo se viera retraído, ¿no? Y hay una Eh, palabra clave ahí, Conrado, que es pacíficamente. Debe sí, ser pacífico. Sí, el el huelguista debe hacer su huelga con pacífico todo su de derecho huelga. pacífico. El no huelguista también debe ser pacífico en el hecho de no adherir a la huelga y entrar a trabajar. Y el empresario también, porque podría pensarse en una casuística, sí, pero mirá que después puede haber también una violencia de los no huelguistas, que se empieza a hacer un lobby o de empresarios. No, no, ahí dice claramente el artículo, debe ser todo pacífico, ¿eh? Deben convivir pacíficamente los tres derechos. Y Los tienen que armoniza, estar los... armonizados. Claro, claro. Es así. Entonces, a ver, el Frente Amplio ha hecho un escándalo de este artículo y creo que la lectura denota realmente de que lo único que hace es garantizar estos tres derechos que están consagrados en la Constitución y aparte, Mm, el Estado uruguayo en esta instancia, a través de la LUC, está cumpliendo con una observación de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De la claro, OIT, ni más ni sí. menos, que había observado al Uruguay justamente por la permisividad en cuanto a las ocupaciones de los lugares privados de trabajo. Sí. Entonces, hubo un fallo por parte de la OIT y una observación. Allí hubo una denuncia de los empleadores, bueno, que en definitiva la OIT recogió esa denuncia y la hizo suya. Por lo Ujú. tanto, el Uruguay lo que está haciendo también es actuando con responsabilidad, justamente para no tener responsabilidad internacional, Claro. que implicaría no hacer absolutamente nada. Este es el Está artículo, restableciendo el Estado de Derecho, ¿verdad? Este es un artículo claro, un ejemplo bien claro es, de que se está restableciendo el Estado de Derecho. es así, es así. Entonces, en la medida de que la huelga sea pacífica, en la medida de que los trabajadores que quieran ingresar a sus puestos de trabajo y no adherir a la huelga lo puedan hacer de forma pacífica, Mm, y en la medida de que los propietarios de los establecimientos fabriles o industriales o comerciales puedan entrar a sus propiedades, bueno, allí estarán todos armonizados y no habrá ningún inconveniente. Si exacto. hubiera inconveniente, el Estado tiene que actuar. Entonces, Exactamente, en este exacto. caso, si hubiera una ocupación donde no se deja ingresar a los no huelguistas, el Estado tiene que actuar para Mm. desocupar el emprendimiento productivo, justamente para garantizar el derecho de los no huelguistas a poder trabajar. O actos Así que, violentos Rubén, como vimos en la planta de UPM2, viste que hace poco ocurrieron hechos sí, violentos. sí, 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 sí. Mm, Y yo creo que lo de UPM también está inserto en esta estrategia, porque recordemos que el Zunca es un gremio que ha estado muy atado al Frente Amplio. sí, Desde claro. ya sus autoridades generalmente son del Partido Comunista Sí, y sí. terminan haciendo campaña política Y son a muy través del Zunca. patoteros, se lo dice gente por dentro y yo tengo hermanos que trabajó, son de una actitud muy violenta, ¿no? Muy patoteril. Te paso un Bueno, dato, sí, sí, son realmente, sí, sí. sí, sí, Te paso un dato que también va a ser importante que los oyentes lo entiendan en este marco de conversación contigo. ¿Viste el paro del puerto, no? Quizá hay aspectos que puedan tener razón, lo dice la autora Echevarra, nos explicó, hay reclamo de jornales mínimos, y gente que, bueno, que tiene problemas que puede quedar en seguro de paro. No sé, son ujú, temas muy cuestionables, pero hay 24.000, creo, 24 o 25.000 camiones en el país que tienen esa capacidad de transportar mercadería, camiones grandes, ¿no? Calculá que por cada camión hay un conductor y hay un conductor suplente. O sea, son pequeños exacto, empresarios. De pronto el dueño de un camión es el dueño de ese camión, a lo sumo de pronto es dueño de una flota de dos, tres camiones. Esas son las empresas que hay, porque la gente capaz que piensa que son mega. Bueno, esa gente fue muy perjudicada. ¿Por qué? sin duda. Porque calculando por lo bajo, 55.000 trabajadores del transporte que estuvieron parados a 72 horas, se perdieron mercaderías, se perdieron importaciones, como tú decís, pues los barcos siguen de Eh, largo, no pueden perder tiempo más en esta época compleja, y se dejó de exportar también en muchos aspectos. Bueno, esos 55.000 trabajadores, más los empresarios que están detrás de todo ello, calcularle unas 60.000 personas, no sé, 70.000 personas fueron perjudicadas por la decisión de 700 personas. De Sí, 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 700 personas. sí, sí. Sin duda. Bueno, exportadores, despachantes de aduana, que también tienen que cumplir con determinados plazos. También, Eh, claro.
¿no? El plazo de entrega a El nivel plazo de carga, internacional. descarga, entrega, sí lo sabré, mi papá era despachante de aduana, mirá, todo ese tema, Bueno, claro, claro. entonces si lo sabrás, si lo sabrás. Entonces sí, realmente ha complicado mucho. Yo creo que, a ver, que si la cosa seguía, había que declarar la esencialidad Sí. del servicio portuario. Sin miedo, sin ningún tipo de miedo, porque en definitiva es una herramienta legal, está dentro Sí. de nuestro ordenamiento jurídico, se ha utilizado muchísimas veces, eh, sobre todo en el primer gobierno del presidente Sanguinetti se utilizó mucho el mecanismo. ¿Por qué? Porque hubo una ebullición del tema de las huelgas, de los sindicatos, etcétera, después de la dictadura, donde obviamente Sí. no estaban garantizados estos derechos. Así que esto en cuanto a estos derechos que vuelve a poner de manifiesto la LUC, pero en definitiva son derechos constitucionales Sí, y el Frente Amplio los quiere derogar, ¿no? Eso sí, sí. realmente es algo llamativo. ¿Y Después, qué contexto claro que plantea acá, Conrado? Disculpa que te digo, porque está regulando la ley, restableciendo el Estado constitucional de derecho, con derecho de huelga, derecho de propiedad y derecho a la no huelga pacíficamente, el contexto social que crea para inversiones, para el desarrollo del país, porque son tres derechos fundamentales que deben convivir sin conflicto. Una sociedad que puede aplicarse con total derecho y legitimidad constitucional a la huelga, a la actividad sindical, que tiene que estar necesariamente, tiene que existir, pero también que se pueda aplicar al derecho al trabajo para aquel que no adhiere, o se puede, y por supuesto se protege el derecho de propiedad. Bueno, es una sociedad que da esas garantías, ese marco de estabilidad, sobre todo en un país que está considerado en un buen ranking, ¿no? De estabilidad institucional, que da garantías, que estamos bien rankeados por organismos internacionales y que estábamos en ese debe que tú planteás, que lo planteaba la Organización Internacional del Trabajo. Me parecía que era importante también esto, como corolario de tu planteo, decirlo. exacto, es así, Rubén. Por eso la importancia de defender este artículo, porque justamente viene a poner las cosas en su lugar, ¿no? Mm. De cómo el Uruguay había ejercido estos derechos de forma muy equilibrada y le había permitido justamente generar esa credibilidad y esa seguridad jurídica que lo distinguían a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial. Claro. Así que estamos, de alguna manera, restituyendo ese ordenamiento jurídico resquebrajado, Sí, de alguna buenísimo. manera. Conrado, Eh, yo disculpame si te apuro un poquito a cerrar, porque se nos viene Mercedes Vigil, se nos hizo largo hoy, Dale, no, tranquilo. pero ¿querés cerrar con algún Mi- tema? no, sí, mínimamente, mirá, el tema de los arrendamientos sin garantía, que quería tocar muy, muy breve, porque hubo un comentario del senador Vergara en su Sí. campaña a favor de la derogación, que dijo que los arrendamientos sin garantía, que se desalojaba a los hasta a los buenos pagadores, Mm, ¿no? sí. Yo simplemente quiero leer el artículo 426 de la LUC. Durante la vigencia del plazo contractual de arrendamiento, no podrá deducirse acción de desalojo, excepto por las siguientes causales: arrendatarios malos pagadores, inmuebles expropiados, fincas ruinosas, etcétera, etcétera. O sea, Claro, que durante la vigencia del contrato solamente se puede desalojar a los malos pagadores. claro, claro. Esto es un principio general cuando existe Que un está establecido contrato. en la ley 14.219, es el principio de la Exacto, ley. en el régimen general de arrendamientos, tú no podés desalojar a un buen pagador si tiene plazo contractual. Claro. Lo podés desalojar una vez que vence el plazo contractual, siendo buen pagador con un plazo mayor Sí, de sí. desalojo, que es un año. Entonces, lo que dijo el senador Vergara no es cierto, no es así. Co- Esta ley no viene a imponer el Claro, desalojo o el lanzamiento sobre los claro. buenos pagadores si No, están no, dentro de un plazo contractual. claro. Obviamente, si venció el contrato, Bueno, como en todas leyes de arrendamiento, se puede dar el desalojo el con determinados propietario plazos. se reserva el derecho de obtener la propiedad nuevamente. Conrado, ¿te Entonces, parece este tema tratarlo en profundidad? Porque es un tema interesantísimo. sí, Ir sí, es muy en general importante. de la ley de alquileres que no deroga nada de esa ley que es vigente y esto Nada, que paralelamente es corre otra a modalidad. los principios. Es, Conrado, es, es, es otra modalidad para la sí, gente que no podía acceder a una garantía. Simplemente exacto. eso. Disculpame, Correo, hoy te apuré un No, poquito en la carrera, pero por en la favor. próxima entramos en ese tema que es muy importante, que se sigue insistiendo. ¿Cómo Gracias no? por estar con Dale, nosotros. con mucho gusto, Rubén. Muchas gracias. Un abrazo Muy a buen fin de todos. semana. Después nos Buena para comunicamos. Un abrazo. El diputado Conrado Rodríguez, que sabe un montón de todos estos temas y bueno, viene con temas claves vinculados a la LUC. Vamos a hablar con él la próxima semana del tema de alquileres y esta nueva ley de alquileres
que es paralela, te repito, al régimen general de alquileres, de acuerdo a la ley 19.240, 14.219, perdón. Vamos a una pausa, Maxi, y ya recibimos a la escritora Mercedes Vigil. ¿En dónde estamos? Es